Un viaje hacia los confines de los reinos olvidados, específicamente al oeste de Faerun, nos llevarán hasta un conglomerado de naciones en donde las sombras se entrelazan con los susurros del viento, las tierras de la intriga. Un territorio envuelto en un velo de misterio y encanto, donde los corazones de los valientes pueden palidecer ante la inmensidad de sus secretos. Por lo tanto, exploraremos desde los oscuros callejones de la ciudad de Amn hasta las desérticas arenas de la nación de Kalimshan, donde encontraremos que en cada rincón susurran muchas historias olvidadas y demasiadas promesas incumplidas. Sin embargo, entre la maraña de conspiraciones y la intriga palaciega, se siguen tejiendo los destinos de naciones enteras, cada una con su propia historia aún por acabar. Los nombres de naciones y reinos como los de Amn, Tetir y Kalimshan resuenan como ecos de un pasado lejano, evocando imágenes de esplendor y decadencia. En consecuencia, se despliega ante nosotros un vasto tapiz lleno de ambiciones y traición, por lo que cada paso podría ser una elección entre la gloria y la ruina, entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué secretos aguardan en las profundidades de estas tierras olvidadas? ¿Qué oscuros pactos se han forjado entre sus moradores y dirigentes? Solo aquellos lo suficientemente audaces como para adentrarse más allá de la simple superficie de lo que conforman las míticas tierras de la intriga, logren, quizá, algún día, desentrañar todas las verdades que yacen ocultas entre los rumores y murmullos. Por lo tanto, quédate en este video y desentrañemos algunos de los enigmas y secretos que permean estos reinos del oeste de Faerun, para que puedas enriquecer tus campañas como director de juego, o como contexto para tus personajes, o simplemente para tu entretenimiento. Capítulo 1. Si viajamos al sur de los Heartlands occidentales y al oeste del estrecho de Vilón, encontraremos las denominadas Tierras de la Intriga, Amn, Tetir y Kalimshan. Tierras que están vinculadas entre sí por la geografía, pero también por una larga historia de invasiones, conquistas y competencias. A través de los siglos, los habitantes de estos países han sobrevivido mediante la espada, pero también mediante astucia, aprendiendo a proteger sus verdaderos sentimientos y presentando un rostro agradable a sus enemigos. Tres de las más grandes y pobladas naciones del oeste dependen en gran medida del comercio, especialmente con países todavía más distantes. Por lo que su territorio contiene una amplia variedad de caminos y rutas que terminan por abarcar la mayor cantidad de terrenos biodiferentes posibles, lo que las convierte en hogar de una igualmente amplia variedad de ecosistemas de criaturas. Amn es una nación plutocrática de mercaderes, un lugar donde las caravanas nacen pero también mueren, y los barcos parten hacia destinos exóticos y tan lejanos donde se pierde el sol mismo, pero regresan tan cargados de oro y objetos extraños que terminan por enriquecer hasta 2 o 3 de las generaciones descendientes de todos y cada uno de sus tripulantes. Por otra parte, los ladrones de las sombras tienen sus manos en todo. Por lo tanto, los gobernantes de Amn son un grupo anónimo conocido como el Consejo de los Seis. No obstante, culturalmente Amn es polifacética y multicultural, por lo que los conjuradores divinos son respetados si su trabajo trae dinero a la nación mercante, mientras que los conjuradores arcanos son universalmente repudiados y temidos, y en algunos sitios les prohíben la entrada. Sin embargo, Amn sigue siendo una de las naciones más poderosas de todo el oeste de Faerun, incluso mantienen una gran colonia en el lejano continente tropical de Maztica y han obtenido enormes beneficios comerciales de ello. Vida en sociedad. La gente de Amn está obsesionada con la riqueza, por lo que, a diferencia de sus vecinos sureños, quienes aman la riqueza por el confort que puede proporcionar, los amnianos la desean, además de por aquello del confort, por su propio bien egoísta y por poder, usando el dinero que producen para hacerse todavía con más dinero e influencia a costa de lo que sea. También en contraste, pero esta vez con Kalimshan, se hace del acto de donar a la caridad y los necesitados un gran show y espectáculo ostentoso, del cual los forasteros y visitantes se quedan totalmente perplejos. Por ende, las donaciones son frecuentes y se esperan hasta de los ciudadanos de estratos más humildes, por lo que las grandes donaciones demuestran que una persona puede permitirse ser generosa. Como consecuencia, todo lo que hace un ciudadano lo hace pensando en el dinero. Hacer algo que no sea rentable es considerado como un desperdicio y una estupidez. Por otra parte, la economía de Amn está respaldada por gremios fuertes, controlados por poderosas familias de comerciantes que tienen una gran cantidad de riqueza e influencia política. Cada aspecto del comercio o la artesanía está cubierto por un gremio.
Características geográficas principales. Geográficamente, AMN está ubicada en una extensa llanura que se extiende entre dos cordilleras paralelas, los picos nublados al norte y las montañas Colmillos Pequeños al sur. 4 amplios y lentos ríos serpentean a través de sus tierras bajas, cargados de recursos listos para su explotación comercial. Picos nublados. Estas montañas delimitan la frontera norte de AMN. A pesar de ser hábitat para dragones blancos y remoraces, es fuente de algunas importantes minas de hierro, metales preciosos e incluso algunas formas valiosas de gemas. Un par de escarpadas peñas conocidas como los Colmillos custodian la vía del comercio que conduce a las tierras de la Costa de la Espada. Lago Esmel. Este oscuro lago se sumerge a profundidades desconocidas en las partes central, sur y este. Pero hacia sus bajas occidentales ocurre que manantiales termales fluyen y lo convierten en un lugar de vacaciones muy popular y en un balneario de salud para los ricos. Por otra parte, hay rumores que hablan acerca de un monstruo acuático que habita en el lago, pero muchos lo descartan como simples avistamientos de balagos. La llama voladora, un gran dragón rojo legendario por su tamaño gigantesco, temperamento y hechizos lanzados temerariamente. Shilmista, el rey elfo que gobierna en este bosque, también conocido como el Bosque Sombrío, declaró que nunca más un árbol, animal o elfo de aquí tendrían por qué morir, y sus elfos custodios están totalmente dispuestos a matar a todo aquel que viole esta ley. Solo sobrevive una última tribu de elfos, quienes prefieren mantenerse siendo pocos y con un campamento nómada que se mueve junto con ellos de un lado a otro. Por lo tanto, son más difíciles de hallar que si fueran un asentamiento más grande. El líder de esta tribu ha establecido un contacto tenue con el gobernante de Tethir, que cree que le ayudará a aliviar su paranoia. Montaña Colmillos Pequeños. Esta cadena de montañas antes era considerada una molestia debido a la cantidad de humanoides malévolos y gigantes que vivían en la zona, pero ahora es la columna vertebral del Imperio Sitiliciano, un área del territorio amniano conquistado y gobernado por 2 ogros magos. Pero además, las cumbres de estas montañas son el hogar de Iriclatagra, Colmillos Afilados, un dragón azul que despierta aproximadamente una vez por siglo. Por si fuera poco, las torres gemelas del Eclipse Eterno también se yerguen en las laderas rocosas de estas montañas, 2 fortificaciones dedicadas a la iglesia de Sirik. Montaña de los Trolls. Ricos en gemas y llenos de misterios, estas montañas son en su mayoría inexploradas debido a las depredaciones de los monstruos de los que toman sus nombres. Por alguna razón, los troles aquí son inusualmente listos y bien organizados, por lo que alguna vez tuvieron su propio reino. Estas montañas también son el hogar de Balagos, la llama voladora, un templo de Talos que es golpeado por rayos cada día, y una fortificada villa minera de gnomos llamada Quarrelshy. Por otra parte, una enorme losa vertical de roca de alrededor de 1000 pies de altura en las porciones occidentales de las montañas está tallada para parecerse a un enano. Conocida como el enano lamentoso debido al ruido del viento que sopla a través de sus ojos, orejas y boca, huecos que marcan la entrada hacia una ciudad enana, pero que permanece abandonada, solo habitada por trolls y otras monstruosidades. Sitios importantes. AMN está densamente poblada, especialmente a lo largo de sus grandes ríos y alrededor del lago Esmel y Wen. Por lo que posadas, tabernas y tarantines que atienden a los viajeros y usuarios que transitan por la vía del comercio, pululan y bordean los caminos a lo largo y ancho de todo el país. Aacatla, metrópolis, 118.304 habitantes. Esta ciudad es el 7º puerto con mayor actividad de todo Faerun. Por consecuencia, cualquier suerte de bien no mágico puede ser encontrado aquí, si estás dispuesto a pagar el precio necesario. Porque el de Aacatla es el último puerto libre que queda en AMN, las naves de las tierras occidentales de Maztica llegan aquí, trayendo consigo bienes exóticos, tales como frutas, vegetales, joyería y grandes cantidades de oro. En consecuencia, el gran mercado de Aacatla es del doble de tamaño del mercado de aguas profundas. También, sobre la bahía, está Espirales Dorados, un templo Awaukin casi tan grande como un pueblo pequeño. Quexuya, metrópolis, 47.322 habitantes. Al principio un asentamiento pequeño fundado hace cientos de años atrás, que iba en un crecimiento meteórico cuando el oro y el hierro se encontraban en minas muy cercanas, pero que cuando llegaron los tiempos duros y esas minas fueron depletadas completamente, todos pensaron que hasta allí podría continuar la progresión y desarrollo del, para ese entonces, enorme pueblo de Quexuya. Sin embargo, la diosa de la fortuna los volvió a bendecir y tan solo 50 años después consiguieron vetas enormes de gemas valiosas. Los rumores susurran que la ciudad alberga
una cábala secreta de magos benevolentes quienes mantienen sus habilidades ocultas para todos excepto para ellos mismos. Murán, metrópolis, 43.733 habitantes. Siendo la segunda ciudad portuaria más importante de Amen, es un verdadero peligro que se encuentre totalmente esclavizada por dos ogros magos y su aquelarre. El gremio de alquimistas de la ciudad permanece intacto, sus miembros creando objetos alquímicos tanto para el uso general como para los ejércitos del Imperio Sitiliciano. Los ejércitos humanoides se apoderaron de los barcos cargados de oro y ahora son bastante ricos, mientras que los piratas de Nelanter y los de Rundi, con base en Tashalar, utilizan el lugar como refugio seguro a cambio de defenderlo contra los ataques navales. La iglesia de Selune lucha incansablemente para ver la ciudad retomada por el reino de Amen, ya que tienen un gran templo aquí, cuyos intereses se verían comprometidos seriamente si esto no ocurre pronto. Tramas y rumores. Hace tan solo un año atrás la gente no pensaría que AMN fuera una nación que necesitara de los servicios de aventureros o de mercenarios para la guerra, pero con el ascenso de los señores ogros en el sur y la persuasiva influencia de los ladrones sombríos en todos los aspectos del comercio amniano, esto no es más así. A continuación, alguno de los rumores más sonados en la región: el prisionero enmascarado. Se teme que un miembro del Consejo de los Seis estaba en Murán cuando la ciudad portuaria cedió ante el poder de los monstruos y desde entonces dicha y distinguida personalidad política no ha sido vista. Por esa razón, la gente cree que es prisionero de los ogros magos y que está siendo torturado horriblemente por información. Cualquiera que rescate al líder perdido será bien recibido por el resto del Consejo de los Seis y se convertirá en un héroe nacional en Amn, los señores de Murán. El ejército de monstruos en Murán es demasiado poderoso para un asalto directo, excepto por otro ejército, pero algunas facciones creen que el asesinato de figuras clave, particularmente los ogros mago, podría ser una opción que los desestabilizaría lo suficiente como para causar un colapso, debido a la rotura de los vínculos mágicos. Historia regional. Los humanos han habitado AMN por miles de años, pero solo con el ascenso del Imperio Shun, la región se convirtió en una nación unificada, alcanzando sus fronteras actuales en el año 768 DR. Durante el ascenso del Imperio Shun, muchos elfos de los bosques de Amen fueron asesinados o esclavizados, un hecho que no ha sido olvidado por los elfos que aún habitan estas tierras hasta el día de hoy. No obstante, con la suficiente independencia, AMN se convirtió en un próspero centro del comercio y sus gentes se han vuelto ricas. Sin embargo, una serie de sucesos relacionados con invocaciones de plagas y monstruos hechas por ciertas escuelas de magia han dejado a los ciudades amnianos con muy mala impresión de los conjuradores arcanos. Por otra parte, como ya se ha dicho, AMN es gobernado por el Consejo de los Seis, grandes señores cuyas identidades solo las saben los otros 5 miembros del Consejo, y se ha logrado averiguar que el Consejo de los Seis han hecho tratos con los ladrones sombríos, un gremio de aguas profundas de ladrones y asesinos, y juntos se han potenciado y han prosperado mucho más desde entonces. De hecho, un miembro del Consejo de los Seis es quien lidera a los ladrones sombríos también. Mercenarios empleados por mercaderes y comerciantes amnianos descubrieron el nuevo continente de Mástica en 1361 DR, lo que significó una enorme mina de oro y recursos para la nación de Amen, que, aún hoy, sigue trayendo enormes beneficios crecientes con cada año que pasa. En 1370 DR, 2 ogros magos nombrados Sifilis y Sirbisnia reunieron un ejército de goblins, kobolds, ogros y gigantes de las colinas, respaldados por adoradores de Sirik, para atacar las ciudades sureñas de Amen, con el objetivo de hacerse de las riquezas y bienes que arribaban a la ciudad portuaria de Murán provenientes de Mástica. Tuvieron éxito, y desde entonces han mantenido las porciones del sur de Amen, a pesar de varios esfuerzos del Consejo y grupos de aventureros para desalojarlos. Casi al mismo tiempo, 2 ciudades sureñas de Amen desertaron a Zephyr, buscando un mejor trato y más libertad. Sagbuti Shanardanda. Sagbuti Shanardanda es miembro de la Orden de Monjes de la Luna Oscura. Estos monjes buscan a los adversarios de la oscura deidad Shar para someterlos y erradicarlos, y son enemigos dedicados de los seguidores de Selune. En lo que respecta a Sagbuti, es un monje escueto, directo y seguro de sí mismo, que no acepta críticas de sus habilidades, pero que está dispuesto a aceptar cualquier desafío a duelo. Nacido y criado en Amen, Sagbuti Shanardanda ahora viaja entre Aguas Profundas y Kalimsham, siguiendo las órdenes de la iglesia de Shar, por lo que va a hacer lo posible por estar en cualquier lugar donde sea necesario realizar el trabajo de su orden. Ayudado por su sombra leal, Shemnaer, Shanardanda
protege los envíos de bienes valiosos para la Iglesia, escolta a importantes funcionarios de su orden y actúa como un asesino de vez en cuando. Sabuti no ama a nadie ni a nada. Adoctrinado en la adoración a Shar desde temprana edad, él alimenta una fría, amarga y solitaria soledad que cree que disminuirá cuando muera y su conciencia sea extinta por la Señora de la Noche. Capítulo 2. Tetir. La monarquía feudal de Tethir emergió recientemente de una larga guerra civil con dos nuevos monarcas, el fuerte reinado de la monarca Zaranda Star Rindhaun y el rey Haedrak III, quien por años sirvió como escriba en Shadowdale al gran mago Elminster bajo el nombre de Laeo, está comenzando a restaurar la esperanza en una tierra cínica, suspicaz y asolada por la guerra. Tetir está creciendo y prosperando, estableciendo lazos con sus vecinos y expulsando monstruos de sus tierras. Su situación política aún sigue envuelta en muchos misterios e intrigas, y la gente desconfía de organizaciones que admiten entrometerse en los asuntos de otros, como los arpistas. Los elfos del bosque siguen siendo cautelosos con los nuevos gobernantes porque los últimos 3 reyes buscaron domar el bosque con hacha, fuego y espada. Por otra parte, los piratas que viven en las islas Nelanter, al oeste, plagan el comercio marítimo del reino, incluyendo algo de lo que viene de la lejana Maztica, vida y sociedad. Tetir es una tierra antigua y fragmentada que se encuentra entre las poderosas casas económicas de Amn y Kalimshan. Es un reino seco, caliente y aún fértil, lleno de orgullo y caballeros montados, bosques y granjas, rebaños y riquezas, con 2 penínsulas que se adentran en el mar de la espada. El enorme bosque de Weldat, aún habitado por elfos, se erige como su muro norte. El interior es una región en gran parte vacía de praderas onduladas. La mayoría de los tetirianos habitan a lo largo de las rutas comerciales de Muran, Riatabin, Izasespur, Saradush, y 1 de cada 5 es un mediano. Los muebles de alta calidad, cofres y arcas en uso en los Heartlands son de origen tetiriano o están hechos en imitación del trabajo en Tetir. Por eso el reino es ampliamente conocido por sus excelentes productos y los gremios tetirianos se esfuerzan por promover la excelencia en lugar de controlar los mercados, como sí lo hacen en otros lugares. En consecuencia, cada una de las prósperas familias mercantes de Tetir se dedica a un oficio o un bien comercial en particular. La tierra equivale a estatus en Tetir. Los nobles ya sea ganaron sus tierras por sí mismos o las heredaron. Sin embargo, la gente común es gobernada por condes, quienes designan a los alguaciles locales entre los plebeyos para administrar las leyes, reunir milicias, recaudar impuestos y apoyar a los magistrados locales. Los condes, a su vez, responden ante los duques, y los duques ante la reina, quien es aconsejada por el Real Consejo Privado, su propio rey, 8 duques y 5 emisarios religiosos y raciales, el archidruida de Moston, los 3 oradores del Weldat, elfos, la voz de las colinas, medio elfo, los hermanos escudo de los enanos de picos de estrella y el Samnilith, un portavoz de los gnomos. La reina supervisa directamente el ejército permanente y el poder judicial. Ha hecho de Daromar la nueva capital del reino y ha ascendido rápidamente para unirse a Miratma, Riatabin, Saradush y Sazespur como importantes ciudades de Tetir. Tetir tiene muchas órdenes de caballeros patrocinadas por las iglesias de Torm, Ilmater, Tyr y Helm. La más prestigiosa es la Orden del Cáliz de Plata, seguidos por los campeones en vigilia, quienes adoran a Helm. La intriga y la oportunidad han brotado recientemente a medida que Tetir recupera su prosperidad y se expande. Las ciudades de Riatabin y Trailstone se separaron de Amen y declararon lealtad al trono de Tetir en el 1370 DR. Los viajeros son advertidos de que el número 5 es considerado de muy mala suerte en Tetir. Características geográficas principales. Montaña Omlarandin. Apenas un poco más altas que las colinas que las rodean, estas montañas son legendarias por sus gemas de Omlar, muy adecuadas para usos mágicos. Solo se han descubierto unos pocos Omlar raros en siglos, pero estos han alcanzado sumas principescas entre los magos. Wyverns y bestias desplazadoras habitan la zona. Montañas Starpire. Estas montañas bajas contienen picos traicioneros y sinuosos. Algunos pocos clanes enanos habitan aquí, disfrutando de su privacidad a pesar de los peritons locales, las bestias desplazadoras, las tribus de trasgos, los ogros y los hombres lobo. La montaña más oriental es el monte Targil, un volcán extinto que es un hogar secundario para Balagos, la llama voladora. Balagos ha encarcelado a 2 dragones, uno marrón y otro negro, para que actúen como guardias. El Weldat,
Hogar de dos tribus locales supervivientes de elfos, los Zuldask y los Elmaneses, este bosque también contiene criaturas feéricas que lo defienden vigorosamente contra los invasores. Gnolls, licantropos, arañas gigantes, guibernos y dragones, dos verdes, uno bronce y uno dorado, ofrecen peligros ocasionales, aunque han aprendido a evitar a los elfos. Portales que conducen al plano de los Litari, los cambiaformas elfos, existen en el bosque, aunque solo los Litari saben cómo abrirlos. Sitios importantes. Los castillos de los nobles tetirianos, algunos en ruinas debido a la guerra reciente, salpican las llanuras y los valles fluviales del campo. Darromar, metrópolis, 68.520 habitantes. La nueva ciudad capital y hogar de la reina y su consorte se ha convertido en la ciudad premier de Thetir. Cuenta con tropas bien entrenadas y atrae a muchos mercenarios, tanto para entrenamiento como para empleo como brigantinos y cazadores de monstruos. La pequeña academia aquí alberga a hechiceros y magos que no tienen la intención de ir al sur hacia Calimshan. Moston, pueblo pequeño, 1.713 habitantes. Este pueblo amurallado es significativo por su ubicación a lo largo de la ruta del comercio, su gobierno colectivo, ejecutado por los habitantes del pueblo y los druidas cercanos, y su proximidad a un poderoso enclave druida. Los casi 200 druidas asociados con el enclave trabajan con los habitantes del pueblo para proteger el pueblo e instruir a aquellos que usan la ruta comercial sobre cómo no enojar a los elfos del Wildad. Satsespur, metrópolis, 116.485.000 habitantes. Una amalgama de influencia cultural de arquitectura tetiriana, kalishita y de otras regiones, Satsespur era la capital de Thetir y consta de dos secciones separadas por la desembocadura del río Zulduskun. Gobernada por un consejo de señores, la ciudad resiente la pérdida de prestigio frente a la nueva capital de Darromar. Pocos magos y hechiceros viven aquí porque aquellos que huyen de Amen suelen viajar más lejos que Satsespur. La proximidad de la ciudad a Calimshan significa que aquellos con poderes arcanos son rápidamente contratados por un salario cómodo y una vida en el sur. Tramas y rumores. Las extensas tierras salvajes y despobladas de Thetir son hogar para bandidos y forajidos, humanoides malignos, bestias mágicas y toda suerte de problemas que requiera la atención de aventureros. A continuación, algunos de los rumores más sonados en la región: Viejo Shanatar. En la cúspide del reino enano de Shanatar, las ciudades que ahora son Darromar, Memnon, Miradma y Satsespur están edificadas sobre los restos de ciudades enanas con extensos túneles subterráneos. La entrada a los túneles se ha perdido u olvidado. Ningún humano ha puesto un pie en ninguno de ellos desde la caída del reino, y probablemente albergan grandes tesoros. Sin embargo, antiguas trampas enanas y constructos seguramente custodian las riquezas que se encuentran enterradas allí. Historia regional. Alguna vez un gran bosque habitado por elfos, las tierras conocidas ahora como Thetir, han sido invadidas por gigantes, dragones y genios, han dado lugar a un gran reino enano, han caído en manos de los kalishitas, han albergado esclavos fugitivos y han sufrido numerosos conflictos políticos. El más reciente de ellos fue una guerra civil hace una generación que mató a cientos de miles de personas y resultó en la secesión de una de sus provincias. Dos descendientes olvidados de la línea noble han sido colocados en el trono y con el respaldo secreto de poderosos magos extranjeros han restablecido el orden. Pero ciertas personas en el poder siguen teniendo lazos con intereses extranjeros y poderes hostiles, lo que dificulta aún más el trabajo de la reina monarca Zaranda Star Rindhaum y el rey Haedrak III. La nueva nobleza, especialmente aquellos que no son de sangre tetiriana, aún deben ganarse el respeto del pueblo. Artemis Entreri. Artemis Entreri nació en Memnon y vivió parte de su juventud en Kalimport como ladrón. Logró convertirse en uno de los ladrones y asesinos más reputados de toda Faerun, activo sobre todo en la costa de la Espada Norte. Su determinación, autocontrol de hierro y agilidad natural hacen de este hombre alguien muy peligroso. Puede burlarse de los oponentes, una de sus tácticas favorita, pero nunca permite que sus emociones obstaculicen su profesionalismo frío y eficiente. Artemis es un espadachín experto y un astuto maestro de tácticas. Mata solo cuando es necesario, se mantiene en excelente forma física y siempre busca mejorar sus habilidades marciales. Mientras viaja, se entera de las últimas noticias y de los pequeños detalles de la vida en todo Faerun. Puede personificar perfectamente a un conductor de camellos aquí y a un nativo de toda la vida de Puerta de Baldur allá. Él no olvida caras ni nombres, y mucho menos los de su archienemigo, el Drow Drist do Urden, contra quien está muy igualado. Capítulo 3. Calimshan. Calimshan es una autocracia obsesionada con la riqueza y poco impresionada por la magia. Sus gentes son herederos y descendientes de un antiguo imperio fundado por genios.
y ahora temen a tales criaturas y las prohíben en sus tierras. No obstante, los habitantes de Kalimsham están familiarizados con las exhibiciones de magia y ven el arte como cualquier otra habilidad que se puede aprender. Por lo que algunos dicen que la sangre de los Efreti corre en algunos Kalishitas, otorgándoles poderes mágicos y talento para la magia del fuego. Kalimsham es conocida por su chauvinismo, mercados exóticos, gremios de ladrones, harenes decadentes, paisajes desérticos y clase gobernante adinerada, así como por su enorme población y numerosos esclavos. Vida y sociedad. La mayoría de los Kalishitas dependen del mercantilismo para su sustento. Por ende, la política despiadada de Kalimsham implica traiciones, capas de engaño y numerosos consejeros. Por eso se rumorea que el actual gobernante, Sil Pasha Ralan el Pesarcal, alcanzó tal posición a través de mentiras, asesinato y chantaje. Los Kalishitas están obsesionados con los títulos y el estatus, y una mirada o comentario inapropiado por parte de una persona de estatus inferior resulta en un severo castigo. Por lo que el gentilicio de Kalimsham se obsesiona en buscar la riqueza no por la riqueza en sí misma, sino por el estatus y el confort que brindan. Es por ello que los Kalishitas creen que la riqueza es la recompensa por una vida de duro trabajo y miran con desdén a aquellos que emplean la caridad o el irse de aventuras para mantenerse a sí mismos. Por otra parte, la magia arcana es relativamente común en Kalimsham, en tal medida que la mitad de los guardias imperiales son magos. Sin embargo, a pesar de tener fama de ser una tierra de genios, los Kalishitas evitan la magia de evocación, excepto por la hechicera descendiente de los Efreti, la magia planar y la teleportación, prefiriendo métodos convencionales como el uso de alfombras encantadas voladoras. También se debe mencionar que los negocios y el comercio en los bajos fondos constituyen un aspecto importante de la cultura kalishita, debido a que el poder de una persona en la superficie y su influencia en los bajos fondos se consideran dos cosas separadas. Los títulos y rangos pueden variar considerablemente. Por esa razón, los bajos fondos son el único lugar en Kalimsham donde las mujeres son tratadas como iguales a los hombres y, paradójicamente, impera la meritocracia. Las reglas para las negociaciones y reuniones entre rivales de los bajos fondos son complejas y delicadas e involucran formas adecuadas de dirigirse, mentir y de cortesía hacia el anfitrión. Características geográficas principales. La nación autocrática de Kalimsham se extiende a lo largo de la costa norte del Mar Brillante por más de 500 millas e incluye todas las tierras al sur del río Ajais y las montañas marchantes. Desierto de Kalim. Esta extensión de sal, arena y rocas no es un desierto natural, sino el campo de batalla arrasado de dos poderosos genios encarcelados. Por eso, cuando la mente de los genios se activa, el desierto arde con violentas tormentas de arena. En consecuencia, las arenas esconden las ruinas de grandes ciudades, que se dice que aún guardan antiguos tesoros. Bosque de Mir. Este bosque crece en terreno áspero y montañoso, sin embargo es bastante denso y con una variedad de monstruos alta. Grandes números de Goblinkin malignos y gigantes más pequeños viven aquí, estableciendo pequeños feudos y saqueando ocasionalmente hacia el norte o hacia el sur. En la parte norte del bosque, un Mital en descomposición alrededor de Mith, un Hohir, custodia tesoros mágicos, pero el Mital convierte la magia útil en efectos dañinos. También, 3 asentamientos Drauz byraunianos existen justo bajo la superficie, cerca de las estribaciones de las montañas marchantes. Montañas marchantes. Esta cordillera boscosa ha protegido las fronteras norteñas de Kalimsham durante siglos, aunque sus orcos y ogros residentes organizan grandes incursiones cada pocos años. Grupos llamados Janesar tienen puestos militares en las montañas, utilizándolos como bases para sus actividades. La mayoría de estas actividades implican el mejoramiento del pueblo común de Kalimsham, particularmente la liberación de esclavos. Pantano de la Araña. Este fétido pantano caliente se formó cuando un gran marid, genio del agua, fue asesinado cerca de 2 ríos perezosos. Habitado por arañas monstruosas, araneas, que comercian con seda fina y hierbas raras, sapos y lagartos, el pantano es evitado por todos, excepto por los más imprudentes. En la parte norte del pantano se encuentra Ahut al-Perdida, una ciudad aranea sumergida. 1/3 de las 300 arañas que viven aquí adoran a Zanasu, un aspecto de la deidad Drauz el-Betarm, y tienden hacia una alineación neutral, malvada y tendencias agresivas. Sitios importantes. Kalimsham es impensablemente antigua, la más vieja de todas las tierras humanas todavía en existencia. Ruinas antiguas y palacios mágicos pueden encontrarse en muchos sitios en Kalimsham, ahora olvidados. A continuación, abordaremos algunos de sus sitios destacados. Alm Raiben, metrópolis 43.652 habitantes.
Esta ciudad portuaria es hogar de la instalación de construcción de barcos más grande del país. Además de su ajetreada actividad mercantil y gremial, los magos y hechiceros conocen a Almraven como el principal centro de estudios mágicos dentro de Calimsham, un papel que la ciudad ha desempeñado durante más de 3000 años. Kalimport, metrópolis, 192.795 habitantes. En adición a su enorme población de ciudadanos permanentes, Calimsham maneja un alto número de residentes transitorios y mercaderes de paso. Una de las ciudades más antiguas continuamente habitadas en Faerun, contiene 2 grandes arenas, grandes palacios e impresionantes ejemplos de casi cualquier tipo de edificio encontrado en otros lugares, incluyendo casas de subastas para esclavos. Sudolfor, metrópolis, 143.687 habitantes. Una ciudad rica y llena de intrigas, Sudolfor es casi independiente del gobierno de Calimsham, pagando impuestos a regañadientes para que sus ciudadanos puedan ser dejados en paz. Situada en el estrecho que conecta el mar brillante con el lago de vapor, la ciudad es importante tanto para el comercio como para la defensa de Calimsham. Tramas y rumores. La antigua magia, los crueles esclavistas, las ruinas olvidadas y las peligrosas tierras adyacentes hacen de Calimsham un lugar peligroso y emocionante. Los aventureros forasteros serían sabios al elegir cuidadosamente a sus enemigos. He aquí algunos de los rumores más sonados. Los maestros secretos. Los eventos y las alianzas en Calimsham han sido influenciados desde hace muchísimo tiempo por la Runa Retorcida, un grupo de poderosos hechiceros no muertos que incluyen a un dracoliche azul y que interfiere en los asuntos mortales por poder y diversión. Estos hechiceros controlan portales que conducen a lugares de todo Faerun y tienen cientos de agentes, la mayoría de los cuales no conocen a sus amos supremos. La Mano Invisible. Originarios de Tashalar, la Mano Invisible es una asociación de mercaderes y comerciantes que controlan la mayoría del transporte en Calimsham, utilizando la piratería para sabotear a los rivales. La Mano Invisible está profundamente involucrada en la esclavitud, por lo que son feroces enemigos de los arpistas, quienes han hecho muchos ataques exitosos en contra de la organización. Su principal motivación son las ganancias, y la organización patrocina a aventureros que no son selectivos en sus causas para ayudar en empresas rentables. Historia regional. Calimsham siempre ha sido el poder dominante del suroeste de Faerun, con una tumultuosa historia documentada que abarca 9000 años. Siempre ha sido una tierra cálida, húmeda y exuberante, adecuada para el cultivo de aceitunas y dátiles y el pastoreo de enormes rebaños de ganado. Sus bosques están llenos de maderas aromáticas para tallar, y sus bancos de arena y arrecifes costeros están llenos de ostras, cangrejos, peces comestibles y rocas que albergan tanto gemas como metales. En resumen, Calimsham siempre ha sido una tierra por la que vale la pena luchar, y por eso ha habido mucha lucha por ella. En tiempos antiguos, el gran bosque de Keltormir cubría la región y era hogar de gigantes y elfos que siempre estaban en pie de guerra. También merodeaban humanos ocultos entre los árboles. También, por aquel entonces, los enanos fundaron el profundo Xanatar y prosperaron bajo tierra. Luego vinieron los poderosos genios de otros lugares, junto a sus esclavos, grupos de medianos y humanos, todos liderados por el más poderoso de la raza de los genios, Kalim. Entonces se dispusieron a fundar el imperio de Kalim, despejando los árboles de la tierra al sur y al oeste de las montañas marchantes, masacrando o expulsando a los dragones. Y establecieron un dominio cuyos bordes corresponden a la Calimsham de hoy. Los genios gobernaron en los califatos de Kalim por alrededor de unos 1000 años antes de que un efriti de gran poder, Memnon, arribara desde otro lado y estableciera el reino de Memnonar. Los dos imperios estallaron en una guerra total en la Era de Fuego Celestial, un conflicto prolongado que dañó tanto la tierra que los elfos utilizaron una forma de magia superior para atar los espíritus de Kalim y Memnon en la tierra, dejándolos luchar su batalla interminable hasta el día de hoy en el desierto arenoso de Kalim. Humanos y enanos derrocaron a los pocos genios restantes en apenas décadas. Uno de ellos, Coram el Guerrero, fundó el reino de Corasham sobre las ruinas del imperio de los genios. Atormentado por intrigas y luchas dinásticas, pronto cayó bajo la influencia de sacerdotes humanos malvados, pero resurgió nuevamente como el reino reunificado de Calimsham. Ilberasalizar, el dragón rosa, conquistó Calimsham y gobernó durante más de un siglo antes de ser derrotado. Momento en el que los contempladores tomaron el poder. Los humanos expulsaron a los contempladores y establecieron colonias en todo el oeste de Faerun, pero una plaga debilitó su imperio. Tetir y el estrecho de Birhon sacudieron el dominio de Calimsham y se volvieron independientes. El poder humano en Calimsham
alcanzó su punto máximo bajo la dinastía Shun de hace 1000 años. En tiempos más recientes, Kalimshan ha presenciado la ira de los dragones, Ten-18DR, una horda negra de orcos que mató a su gobernante Silpasha, 1235-DR, y la era de los trastornos, 1358-DR, cuando el inframundo criminal de Kalimport fue sacudido por la muerte de todos los asesinos que adoraban a Bhaal. El actual gobernante de Kalimshan, Silpasha Persakal, ha hecho una alianza con Tetir, esperando estudiar sus formas para luego anexar la tierra. Vanifer fue la profeta del fuego y líder del culto de la llama eterna a fines del siglo XV DR. Su personalidad era extremadamente manipuladora, reuniendo aliados según los necesitaba y descartándolos tan pronto como perdían su utilidad. Aunque aparentaba ser una noble rica, despreciaba a aquellos nacidos en la opulencia. Vanifer nació en el barrio más pobre de Kalimport, sobreviviendo solo con su astucia. Aprendió a bailar por monedas, ascendiendo lentamente hasta las alcobas de los nobles de la ciudad y aprendiendo magia del fuego para destacarse de los demás. Eventualmente, se convirtió en concubina de un pachá, pero lo odiaba a pesar de sus afectos lujosos. Lo despojó de una pequeña fortuna y se marchó, incendiando su palacio mientras huía. Huyó primero a Zazespur, pero cuando los agentes del pachá la encontraron, continuó hacia Puerta de Baldur. Allí abrió una escuela de baile y cuando su talento con el fuego atrajo a otros tipos de estudiantes, los convirtió en cultistas adoradores del fuego. Lideró el culto durante varios años antes de comenzar a recibir visiones que la impulsaron a buscar un templo perdido bajo las colinas Samber. Allí encontró un puñal mágico conocido como Tinderstrike, imbuido con el poder del primordial Ymix, príncipe del fuego malvado. Rápidamente pasó de adorar al fuego en general a adorar a Ymix en particular, estableciendo un nuevo capítulo de su culto del fuego eterno en la zona para el año 1491. Conclusión. En las tierras de la intriga, cada paso revela una nueva capa de secretos y una red más profunda de intrigas. Desde las sombrías calles de Amen hasta los desiertos ardientes de Kalimshan y los prósperos campos de Tetir, cada rincón está impregnado de historia y misterio. A medida que exploramos este fascinante territorio en el oeste de Faerûn, nos damos cuenta de que hay mucho más por descubrir y desentrañar. Desde los conflictos políticos hasta las alianzas clandestinas, la Tierra de la Intriga ofrece un escenario vibrante y dinámico para nuestras aventuras como directores de juego y para la inmersión de nuestros personajes. Únete a nosotros en DM Immersive mientras continuamos explorando las maravillas y los peligros de este intrigante rincón de los reinos olvidados y más allá. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad, a participar activamente, dar apoyo con likes, compartir y comentar nuestros videos. Juntos podemos seguir expandiendo de este canal y seguir disfrutando de un sinfín de historias emocionantes. Nos vemos en el próximo video.